Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted esté viendo esta transmisión, quiero desearle que esté bendecido y que la palabra de Dios haya cabida en el corazón y nos ayude y podamos ser mejores para la gloria de Dios. También quiero hoy tratar el tema de la institución de los ministerios. Y para hablar de ello, pues empezamos con dos de ellos y la semana entrante, si Dios nos da licencia, continuaremos. Quiero hacer la cita bíblica que vamos a leer este día en Hebreos capítulo 3 y el primer versículo. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí y de tener la oportunidad de escuchar de tu palabra. Hoy, Señor, gracias por la abundancia, Señor, de tantas personas que predican a través de los medios de comunicación. Gracias por tener un lugar donde podemos sentarnos y sentir el acompañamiento, el compañerismo de los demás hermanos y hermanas en la fe. En el nombre de Jesús, bendice nuestras reuniones y ayúdanos, Señor, a crecer cada día en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Antes de ostentar un ministerio se requiere, hermanos, considerar. ¿Considerar qué? Considerar al apóstol de nuestra fe, a Cristo Jesús. ¿Y considerar qué? Considerarle en su forma de expresión, en su forma de vida, considerar sus encargos y considerar que tanto Él nos amó y que al constituirnos ministros suyos, también junto con ello nos deja esa gran responsabilidad de seguir sus pisadas. Los ministerios son para beneficio de la iglesia, no son una simple profesión para provecho personal. No se manejan a discreción personal tampoco. Somos un solo cuerpo en Cristo y Él es la cabeza del cuerpo. Y ningún miembro del cuerpo, hermanos, se mueve sin orden del cerebro, a menos que esté desligado de las coyunturas. ¿Qué significa la palabra constituir? Según el diccionario dice que es formar cosas o personas, las partes o los elementos que configuran un todo. Dar determinada calidad o condición a una persona. Nombramiento de personas que forman un tribunal para actuar como tales. Muy bien, el que recibe un ministerio es importante dentro del reino de Dios y adquiere con ello un doble honor. Nuestro comportamiento debe ser imitar al gran pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo. La sencillez y humildad son atributos morales que deben poseer los ministros de Dios. Primero, el propósito de los ministerios. Nosotros fuimos constituidos para perfeccionar a la iglesia. Eso hay que asimilarlo bien, porque es una gran responsabilidad. Hay que conducirla a la unidad y al conocimiento de Cristo, a la madurez espiritual, hasta alcanzar la unidad de la fe. Y Cristo es el ejemplo por excelencia. Jesús ha equipado e instituido estos ministerios según su voluntad y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, el apóstol Pablo nos presenta un orden un tanto diferente. Cuando dice a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En segundo lugar, ¿cuáles son las funciones del ministerio o de los ministros?
Primero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En Efesios capítulo 4, versículo 7 encuentra estas palabras. Un ministro es uno que sirve. Un ministro es un regalo para la gente. Jesús escogió a sus discípulos y los constituyó en apóstoles. Después de ser llamados, los procesó, los equipó y los envió a predicar el Evangelio. Y les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. San Lucas 10, 19. También les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. San Mateo capítulo 10, versículo 8. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 18 y 19. Apóstol es el primer ministerio, o es el ministerio que aparece en primer lugar. Apóstol es un enviado, un delegado, emisario, un representante acreditado con un encargo especial, específico, un mensajero, alguien enviado con autoridad para actuar en nombre de aquel que lo envió. Es el primer ministerio mencionado en el Nuevo Testamento. En el apóstol operan los 5 ministerios para hablar palabra de Dios, para exhortar, animar, alentar y además sanar, libertar, enseñar la palabra de Dios con revelación espiritual. Ser un misionero, llevar las buenas nuevas a todo lugar, es una tarea que demanda la responsabilidad mayúscula, en este caso en un apóstol. Porque ellos tenían que ser, o ellos eran personas, primero, que debían fundar una iglesia, o fundar congregaciones, desarrollar un liderazgo en ellas. Y en tercer lugar, establecer fundamento doctrinal. En cuarto lugar, organizar el gobierno de la iglesia. En quinto lugar, establecer funciones en ella. Apóstol es un ministerio que no aparece en el Antiguo Testamento. La función principal de los apóstoles es levantar congregaciones donde no las hay. No solían ir a lugares donde ya hubiera iglesias o congregaciones establecidas. Iban a campos donde el evangelio no se había predicado. Hoy, muchos de los grandes ministerios quieren llamarse apóstoles por el nivel de autoridad. Algunos hasta se toman la potestad de añadir alguna visión o concepto aparte del que tenemos en la revelación en las Sagradas Escrituras. Los apóstoles actuales, en vez de levantar iglesias donde no hay, buscan iglesias que ya están establecidas para que se les asocien y se sometan a su ministerio. Pablo nos dice, para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles, en fe y en verdad. 1 Timoteo 2:7 y 2 Timoteo 1:11 tiene más o menos las mismas palabras. Y los mismos 3 ministerios que ostentaba Pablo, que era predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pedro también se cuenta de esta manera. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. 1 Pedro 5:1. No solamente era apóstol, también se ostentaba como un anciano de la iglesia. Los apóstoles vivían vidas austeras por amor al evangelio. Parece que Pablo habla de los que buscan ganancias y los menciona y los señala como hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y le aconseja a Timoteo, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar del mundo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias
y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 5 al 10. Así que el ser apóstol no es cualquier cosa, es una responsabilidad mayúscula. Y vuelvo a recordar, es uno de los primeros ministerios que se mencionan, o el ministerio que se menciona en primer lugar en estos pasajes de la Escritura. Profeta. ¿Qué es un profeta? Es uno que porta un mensaje, sea hombre o sea mujer, a quien Cristo ha dado el ministerio de profeta. 1 Corintios 14, 29 al 33. Profeta es aquel que el Señor ha llamado para ejercer este ministerio. En Hechos capítulo 13, versículo 1, se menciona. Profeta o vidente, alguien que actúa o sirve como boca de otra persona. Si uno ve en Éxodo capítulo 7, los versículos 1 y 2, está hablando de Moisés y Aarón. Nosotros hemos leído o sabemos, si usted no lo sabía, Moisés, cuando Dios lo llama, le dice que él es tartamudo. Entonces, cuando Moisés presenta esa dificultad delante de Dios para expresarse delante de la gente, Dios le dice, pues ve tú, he aquí tu hermano Aarón saldrá a encontrarte, a recibirte, y él será para ti profeta y tú serás como Dios. Así que, profeta es como la boca de otra persona. Un profeta es un amigo de Dios. Hay un pasaje que nos dice la Escritura que Dios no hará nada sin que antes le revele a sus siervos, su secreto, a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. El profeta debe transmitir la revelación que viene de Dios, lo que Dios quiere revelar, sea una o más personas que sean profetas y que estén dentro de alguna congregación, pero hablar el mensaje de Dios. Hablar de parte de Dios y ser portavoz de Dios. Hay una preocupación en Dios a este respecto, y Dios no quiere dejarnos sin esta ayuda cuando es inmediata. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18, 18. No es solamente para un momento, una cuestión momentánea, es también algo que puede establecerse. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Esto es Jeremías. Porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Jeremías presentaba el pretexto. Yo no puedo ir porque yo soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dice, no digas que eres un niño, porque donde yo te mande vas a ir. Y lo que yo te diga, vas a hablar. El profeta habla pública o abiertamente, proclamando el sentir de Dios. Es uno que predice, hombre inspirado, que trae palabra o visión de Dios, sin la cual el pueblo, dice, perecerá. Es un ministerio extralocal. Antes que te formase, le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y ya antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. El ministerio de profeta es dado por Dios a la iglesia local. Es un ministerio por excelencia del Antiguo Testamento. No sé si por el nombramiento en este caso de los apóstoles está un tanto puesto a un mismo nivel. Los profetas son puestos pues de esta manera, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Pero en Efesios capítulo 2, versículo 20 lo menciona así como dándolo igual. El ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer, que en otras generaciones no se dio a conocer, dice, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 5. En Antioquía, entre profetas y maestros, Pablo y Bernabé son separados para una obra en particular, en Hechos, capítulo 13, versículo 1. Otro profeta llamado Agabo profetizó en 2 ocasiones. Una gran hambre vendría a Judea, en Hechos 11, 27 al 30. Y en casa de Felipe, este mismo profeta vino de visita. Felipe es llamado el evangelista, donde había 4 doncellas que eran profetisas, y Agabo profetizó allí en esa casa el arresto de Pablo en Jerusalén. Hechos 21, 8 al 14. La profecía es para edificar a la iglesia, para consolar o para exhortar, no para dirigir o decir así dice el Señor, que se conduzcan. Asimismo los profetas hablen, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 29, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando es palabra de Dios se confirma por los frutos, al menos eso es lo que tenemos de parte del Señor, por sus frutos los conoceréis. Así es indispensable el don del discernimiento de espíritus para ello, para no menospreciar las profecías. 1 Tesalonicenses 5:20. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14, 24 al 25. Predecir el futuro es lo que se considera como profecía, de manera secular. Y luego cuando vemos esto en Hechos 11, 27 y 28 y 21, 11, de esta manera es como luego se ha dejado ver. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque en este caso el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. 1 Samuel capítulo 9 versículo 9. Cuando se dejó de mencionar así, lo tomaron los adivinos. No tenemos que buscar a los profetas como adivinos cristianos. Los profetas no cambian su voz para profetizar. Los profetas no son poseídos por el Espíritu de Dios. Ellos reciben de Dios, por su Espíritu, la inspiración o la revelación para darla a conocer. Porque profetizar todos, dice, mejor uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas dicen que están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 29 al 33. Ay de los profetas, bueno, esta es una parte del Antiguo Testamento, que Dios le habla a Ezequiel. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, y dicen así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinación mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Ay, eso significa muerte. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Ezequiel 13, del 1 al 9. Concluyendo, los ministerios
no los puede dar un hombre. Son un regalo de Dios a su iglesia. Nunca deben de ser una carga para la iglesia, sino una bendición. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto del Padre de las luces, mis amados. El ministerio debe ser tenido por digno de doble honor. Quizá veas que no se lo merecen, pero detrás de su rostro y de sus acciones hubo un llamado. Y si no, por sus frutos los conoceremos. No todos los regalos nos llenan el ojo, ni satisfacen el gusto, ni son lo que nosotros queríamos. Pero a Dios nunca le fallan, mis amados. Ponte como barro en las manos del alfarero y deja que te moldee a su manera, para el uso que Él juzgue conveniente, conforme a su palabra. Dios nunca se equivoca. Te hará bien. Te hará bien. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de oír de tu palabra. Te amo y te bendigo. Gracias, Señor, por tus muchas bondades y misericordias con nosotros. Amén. Dios les bendiga y espero que pueda servirnos la meditación de este día en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.